Muy buenos días, buenas tardes, paz y bien, queridos hermanos en Cristo. Estamos para compartir con ustedes, acercarles la enseñanza de Jesús, especialmente en su palabra. Compartir esta reflexión para que ustedes también vayan aprendiendo, pero por sobre todas las cosas, poner en práctica. No tenemos que quedarnos con solo escuchar, sino procurar de vivir y hacer que esta palabra de Jesús, del Evangelio, se encarne en nuestras vidas. Bienvenidos una vez más a Benigno TV para compartir el Evangelio de los domingos. El domingo pasado, el Evangelio de San Lucas, en donde nos presentaba los momentos que los apóstoles o los discípulos le piden al Señor: Señor, aumentanos la fe. ¿Qué pedido le hacen a Jesús? Aumentanos la fe. Y hoy también podemos preguntarnos y pedir al Señor: aumentanos la fe. Pero ¿qué hacemos para que nuestra fe aumente? No aumenta y no va a aumentar mientras nosotros nos desprendamos del orgullo, de los rencores, las venganzas, de los vicios, de todo aquello que no le cae bien a Dios, que no le agrada. Entonces hay que dar un paso en esta vida. Jesús hablaba en aquel momento también, en aquel domingo en el Evangelio, donde decía: dijo el Señor a su discípulo: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca 7 veces al día contra ti y otras tantas vuelve diciendo: me arrepiento, perdónalos. Por eso los apóstoles le dicen a Jesús: aumentanos la fe, para ayudar, para tener la valentía de perdonar y pedir perdón. Jesús les responde: si ustedes tuvieran fe el tamaño de un grano de mostaza, iban a pedir que esa morera salga de ahí y se plante en el río. Arráncate y plántate en el mar o donde sea. Ella les obedecería. Así también pasa con nosotros. Muchas veces las cosas nos viene encima, nos pasa algo malo porque también andamos flojo de fe, flojo de papeles espirituales. Jesús anima a los apóstoles a través del perdón, del amor, del servicio. Y termina ese evangelio del domingo anterior diciendo: cuando su Señor venga, o ustedes vengan del campo, ¿acaso le dirá a ustedes: siéntate en la mesa? ¿No le dirá más bien: prepárame la cena, recógete la túnica y sírvame? Entonces, a Él no le importa de que ustedes estén cansados y que tengan que seguir trabajando. Pero termina diciendo: así también cuando ustedes hayan hecho todo lo que se les mande, digan: somos simples servidores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Así termina el Evangelio del domingo pasado, dándonos a entender que nosotros tenemos que poner en práctica lo que Jesús nos dice desde el Evangelio y ser simples o simplemente servidores
del reino de Dios. Todos estamos llamados a servir. Aumentanos la fe. Tenemos que pedir al Señor para que podamos responderle generosamente. Servir y hacer las cosas para los demás sin esperar el bien o la recompensa. Porque hoy por hoy en esta sociedad todo el mundo hace algo, pero esperando la recompensa del hermano. Bienvenido entonces al Evangelio que vamos a celebrar en este domingo, la Santa Eucaristía. El Evangelio de Lucas, como siempre, capítulo 17, versículo 11 al 19. Mientras se dirigía a Jerusalén, Jesús pasaba a través de Samaria y Galilea. Al entrar en un poblado salieron al encuentro 10 leprosos que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo, Jesús le dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. En el camino quedaron purificados. Uno de ellos, al comprobar que estaba sanado, volvió atrás, alabando a Dios en voz alta, y se arrojó a los pies de Jesús y el rostro en tierra, dándoles gracia. Era un samaritano. Jesús le dijo entonces: ¿cómo? ¿No quedaron purificados los 10? ¿Los otros 9 dónde están? Ninguno volvió a dar gracias a Dios, sino este extranjero. Y agregó: levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Jesús, por darnos y dejarnos esta palabra de enseñanza, y te pedimos que nos ilumine y nos dé la sabiduría para entender y comprender tu palabra. Ven, Señor Espíritu Santo, a nuestros corazones y a nuestra conciencia. Mueve nuestra inteligencia y nuestra voluntad para entender lo que el Padre quiere decirnos a través de su Hijo Jesús, el Cristo. Que tu palabra llegue a toda nuestra vida y se haga vida en nosotros. Amén. Bien, si hablamos ya el domingo pasado, en donde los apóstoles le dijeron a Jesús: aumentanos la fe. Hoy también la fe de estos leprosos, de estos personajes que nos presenta el Evangelio. Lucas nos sitúa en este episodio de la curación de estos 10 leprosos. Y la fe de uno de ellos en Jesús es admirable, en reconocer al Maestro, al Señor y Maestro. Con sus peticiones, con esa súplica, o con una súplica diciendo: Maestro, ten compasión de nosotros. Ese pedido dirigido a Dios, desesperado. Pero Jesús, compasivo, clemente, paciente, a este Dios misericordioso y fiel, le dice: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y en camino quedaron curados. Se dieron cuenta, sí, todos, pero uno solo de los 10 vuelve agradecido, vuelve agradeciendo y alabando a Dios. Reconoce de que Jesús le ha curado, le ha limpiado.
y le ha llegado el reino de Dios. Le ha llegado la libertad. Dios lo ha liberado de su enfermedad, de su pobreza y de esa marginación que tenían que dejar el pueblo, tenían que irse, separarse de sus seres queridos. ¿Qué quiere decir en esto? Jesús le dice: levántate y vete, tu fe te ha curado. La fe de Él le ha resucitado. Ponte de pie, camina, ponte en movimiento. Y por último, el milagro. El milagro que se supone es de la fe. Jesús hizo y puso en manos de Dios. Jesús no era el milagrero, porque Él dice bien clarito: tu fe te ha curado. Ánimo. Si no hay fe, no hay milagros, queridos hermanos. No solo basta con recibir la salud, las bendiciones, sino también ser agradecido. Y este samaritano, uno más del montón de los que eran marginados en aquel tiempo, vuelve agradecido, vuelve a dar gracias a Dios y ponerse de rodilla ante Jesús y postrar su rostro en tierra. Entonces también hoy nosotros necesitamos ponernos de pie, resucitarnos. Levántate, sal de tu miseria, de los vicios, de todo aquello que te está apartando de Dios. La palabra de Dios a veces nos anima y otras veces nos corrige, otras veces podemos decir que nos da con un caño y nos calza el saco, el sombrero, justito a la medida. Es como el árbitro, la palabra de Dios, un árbitro de fútbol, que a veces tiene que sacar la tarjeta amarilla para ese jugador que está jugando mal, que está haciendo las cosas mal. Dándole advertencia que le puede costar el juego, que le puede recibir la roja. Entonces, también nosotros muchas veces merecemos que Dios nos saque la tarjeta roja, para que nos despertemos, para que nuestra conducta sea apartada del mal, que podamos ver claramente la voz de Cristo, la voz de Dios. Hoy en este Evangelio, nuevamente Jesús nos da una lección de entendimiento, de aprendizaje, de arrepentimiento, de agradecimiento ante todo a Dios. Porque a veces nosotros somos 9 de los leprosos, que hemos recibido la gracia, el milagro, y hemos seguido nuestra vida como si nada, sin mirar atrás, sin volver atrás, sin recordar que esa voz de Jesús: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y se dan cuenta que quedan curados, pero siguen su vida fuera de la gracia de Dios, lejos de Dios. Entonces eso es para que aprendamos que muchas veces somos curados de todo mal, de toda enfermedad. Porque las dolencias corporales, físicas, siempre van a volver. Y entonces esta fe nos puede levantar el ánimo.
y con Jesús mucho más. Con Jesús podemos aferrarnos a la gracia y al amor que Él nos da a través de su palabra. Son dos condiciones. En aquel momento que es para nosotros, significa de alguna manera poder entender que a veces estamos marginados o nos marginamos solo de las cosas de Dios, alejando, y la otra es acercarnos, buscar, ser activo. Que no nos limitemos a buscar modelos de fe, sino que está en nuestra entrega, está en nosotros ser servidores, simplemente servidores, pidiendo a Jesús, a María Santísima, para que ella siempre nos lleve hasta su Hijo que está sentado a la derecha del Padre. Bendecida semana en este mes del Rosario, mes en donde también podemos meditar la palabra de Dios a través del Rosario. Bendecida semana en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.